Cuando hay una guerra, la mayoría de los ciudadanos quieren defender su reino, su patria, y entonces se alistan en el ejército. Si te invitaran a alistarte en el ejército, pues tú preguntarías, bueno, ¿y qué hay que hacer? Y te dirían, bueno, primero tienes que capacitar a los nuevos soldados, tienes que instruirlos, enseñarles. Después, como estamos en guerra, tienes que ir al frente de batalla, estar ahí en la batalla. Pero no solamente eso, también tienes que ir y competir en un maratón, completarlo, terminarlo. Y después debes ir al campo y ponerte a labrar la tierra, a trabajar duro ahí en el campo. Y entonces dirías, bueno, eso va a ser un poco agotador. ¿Cuál sería mis días de descanso o mis días de descanso? No hay días de descanso. Y vacaciones, no, eso ni lo pienses. Ya habrá tiempo que llegará para descansar. Bueno, cada creyente está enrolado en el ejército de Cristo. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 1 a 7. Segunda de Timoteo 2, versículos 1 a 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Amado Padre, necesitamos de la gracia de Cristo y pedimos que la derrames sobre nosotros en este día. Que nos llenes de tu Espíritu, que obres a través de Él por tu palabra, que podamos entenderla y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Que nos muestres en ella lo que tú quieres que entendamos y ayúdanos. Te necesitamos en todo lo que hagamos. Pedimos que todo sea para tu gloria y lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Esta carta está escrita por un ministro que prácticamente ha terminado su carrera. Está dirigida a un joven ministro que tiene un largo camino por delante y que debe comprometerse con la fidelidad
al ministerio al que Cristo lo llamó. Para hacer todo esto, como hemos visto en el capítulo 1, él necesitaba, este joven ministro, necesitaba avivar el don de Dios, ese fuego. Necesitaba ser avivado porque Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino como creyente le ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta gracia que él recibió vino por medio del Espíritu Santo y es para todo creyente ese Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da la capacidad de vivir sin avergonzarnos del Evangelio y de tener el valor de participar en el sufrimiento por Cristo y por su iglesia a lo largo de los años. No hay razón para avergonzarse del Evangelio, porque Dios es el que nos llamó y nos salvó, no por nuestras obras, sino por un propósito suyo, un propósito eterno, una gracia que nos fue dada desde antes que empezara el tiempo. Esa gracia salvadora se manifestó cuando Cristo se encarnó y apareció en este mundo, quitando la muerte y sacando a la luz la vida y la inmortalidad. La vida que Cristo nos ha dado es para servirlo y nos ha hecho dignos para hacer este servicio. Pues todo creyente, mínimamente por agradecimiento, ama y sirve a Cristo. Y en ese sentido, porque sirve, es un ministro de Cristo. Ministrar viene de ministro, de servir, ¿sí? Y por eso anunciamos y proclamamos el evangelio de nuestra salvación. La proclamación debe hacerse de acuerdo al modelo de la sana doctrina que enseñó Jesucristo a los apóstoles, tal como la oímos, y debemos proteger ese depósito, ese tesoro que ha sido confiado a nosotros. Debemos confiar en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos que no todos los que profesan ser cristianos están dispuestos a arriesgarse por defender el Evangelio y a aquellos ministros que son fieles a Dios y a la verdad. Muchos se alejarán a la hora de la prueba. Y veíamos la vez pasada a Himeneo y Fileto. Otros, como el fiel Onesíforo, defenderán al Evangelio y a los ministros fieles aún en los mayores peligros y dificultades. Habiendo visto los dos extremos de los que abandonan el Evangelio y a sus amigos cristianos, y de los que están dispuestos a entregar aún su vida por Cristo, el Evangelio y los siervos fieles, Pablo le da instrucciones a Timoteo de lo que debe hacer él personalmente. Pero estas instrucciones se extienden particularmente a los ministros, pero en general a todos los creyentes. Las cartas pastorales no deben tomarse como aplicables solamente a los pastores y a los diáconos. Las enseñanzas son aplicables, como toda la Escritura, a todos los creyentes. Como dice esta carta en el capítulo 3, versículo 16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué debe hacer Timoteo? Lo primero que debe hacer es sustentarse en la gracia. El versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Estas son importantes palabras de aliento. Pablo sabía que Timoteo necesitaría fortaleza y resistencia para cumplir con el llamado que Dios le estaba haciendo. Una vez más, como varias veces lo hace en estas cartas, lo anima a ser fuerte y a persistir en su trabajo, en esa labor que tiene en Éfeso, sin importar lo que hagan los demás. Pablo exhorta a Timoteo como un padre, y lo exhorta como a un hijo al que ama profundamente. Le habla al corazón. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate tiene el sentido de sacar fuerzas, de fortalecerse, de apoyarse, de estar cimentado. La gracia es algo que Dios concede, por eso es gracia. La respuesta humana es el mandato de Pablo a Timoteo. Tú, esfuérzate. Dios da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, dice el profeta Isaías. Pero tenemos que recibir esa fuerza. La fuente de la fortaleza se encuentra en el Señor Jesucristo. Y por eso le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La fuerza de Dios la recibimos de Cristo. Pablo iba a ser ejecutado por los romanos tras ser declarado culpable de ser un enemigo del imperio. Y Timoteo debía tomar la responsabilidad por las iglesias que se le habían encomendado en Éfeso. Ahí algunos de los ancianos no estaban calificados para su tarea. Había señales de divisiones dentro de las iglesias. Los falsos maestros estaban entrando y la autoridad pastoral de Timoteo era desafiada. Algunos estaban abandonando las iglesias por temor, por miedo a la situación de persecución que había. Cualquiera pensaría en renunciar. Timoteo tenía una sola esperanza, igual que cualquiera de nosotros. Necesitaba una fortaleza sin límites que lo llevara a vencer en cualquier circunstancia y a perseverar en su objetivo hasta el final. Esa fortaleza solamente podía venir de Dios. No dependía de su valor, ni de su entrega, ni de su personalidad, ni de sus habilidades. No dependía de nada de lo que él hiciera. La fortaleza de un hombre, de cualquier hombre, termina con el hombre. La fortaleza, la fuerza se acaba. Y un hombre nunca logra todo lo que quiere. Y no importa quién sea la persona. En cambio, la fortaleza de Dios no tiene límite. Por lo que si un hombre utiliza la fuerza de Dios, puede vencer cualquier obstáculo en cualquier circunstancia. La fuerza de Dios solo puede ser usada por un hombre a través de la gracia que es en Cristo Jesús.
Y con esa fuerza que no es de Él, puede vencer en todas las pruebas y llevar a cabo las misiones más difíciles en este mundo. La idea es que nosotros debemos ser fuertes, no en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia, en el favor de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, no a nosotros, tampoco a otras personas. Necesitamos confiar en la suficiencia de Cristo, nunca en nuestras propias habilidades y fortalezas. Dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y dice en 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Timoteo debía ser maestro. Dice el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una de las formas de fortalecerse en la gracia es pasar a otros las sanas palabras de Jesucristo, conservando la forma de la doctrina tal como la había recibido Timoteo. Entonces debe comportarse como un maestro. Y todo ministro debe ser un maestro. Debe enseñar a otros hombres que a su vez sean capaces de enseñar a otros. La iglesia necesita maestros. Ni Pablo ni ningún otro estará para siempre. Ahora le toca a Timoteo tomar el relevo y continuar la carrera. Es un eslabón importante en la cadena que cuida que el buen depósito no se detenga y llegue a los que lo necesitan. Jesucristo predicó el evangelio del reino de Dios diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Con estas palabras inició su enseñanza. Toda la doctrina y enseñanza vienen solo a través de él. Jesucristo enseñó a Pablo y a los otros discípulos, a los apóstoles, y ellos lo consideraban su maestro. Él es el maestro por excelencia. Pablo le había enseñado a Timoteo, a Tito y a muchos otros. A Timoteo, dice, en presencia de muchos testigos. Cuando se conocieron, Pablo quiso que él lo acompañara en todo lo que él iba a hacer en su obra misionera. Y desde entonces estuvo con él, viendo, oyendo y aprendiendo todo lo que Pablo decía y hacía. Pero eso ante muchos testigos se refiere específicamente cuando Timoteo fue llamado al ministerio. En 1 Timoteo 6:12, si lo recuerdan, dice así: pelea la buena batalla de la fe,
echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo recibió el depósito y ahora él debe poner ese depósito en manos de hombres que sean aptos para enseñar a otros, de manera que estos otros tengan la instrucción en las doctrinas de la verdad redentora del Evangelio de la salvación. Y esos otros repitan el proceso. Timoteo no debe enseñar lo que él considere que es importante, ni sus propias ideas, sino lo que Pablo le enseñó. Lo que has oído de mí, le dice, la doctrina apostólica. Debe buscar a hombres apropiados. Y las cualidades, la cualidad principal que deben tener es la fidelidad. No necesitaba encontrar hombres inteligentes, hombres populares, hombres fuertes, hombres perfectos, ni hombres guapos. Pablo le dijo que buscara hombres fieles, que tomaran las enseñanzas, pero no para retenerlas, para atesorarlas, sino para que las transmitieran. Hombres que no solo sean creyentes y hayan recibido la gracia de Dios, sino que prediquen con denuedo y no se desvíen por codicia o por temor o por la alabanza de los hombres. Necesitan cumplir con dos requisitos: ser fieles y ser idóneos para enseñar. La sana enseñanza debe continuar generación tras generación, de modo que estos hombres fieles deben estar capacitados primero para aprender, lo que requiere humildad, un espíritu humilde, y también deben ser capaces de enseñar a otros. Así como lo hizo Cristo con sus discípulos, Pablo con los suyos. Y esos discípulos debían hacer lo mismo. Timoteo debía ser soldado. Dice versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un ministro, además de ser maestro, debe ser un soldado, pero un buen soldado. Eso no es una sugerencia, es una orden y también es un requisito. Timoteo debía tomar una actitud de soldado que espera enfrentar fuertes adversidades al llevar a cabo su misión. No solamente vivir sin comodidades como un soldado, implica soportar la persecución. Un buen soldado no renuncia porque llegó el sufrimiento o porque la batalla parece perdida. Debe ser un soldado con una lealtad incondicional. Las principales características de un soldado son su valor, su disciplina y su lealtad. Timoteo es llamado a hacerse espiritualmente fuerte, al verse a sí mismo como un soldado devoto de su rey. Como hombre bajo autoridad, Timoteo debe participar del sufrimiento como buen soldado
de Cristo Jesús. Un buen soldado no sirve a su rey con un mínimo esfuerzo, sino que daría su vida por la causa del rey. Está dispuesto a sufrir penalidades como soldado. Está listo para enfrentar los elementos de la naturaleza, calor, la lluvia, el frío, la nieve, el agotamiento, el dolor, e incluso la muerte. La palabra sufrimiento incluye soportar el maltrato de los enemigos. Dijo Cristo, Evangelio de Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. El cristiano está en una guerra en la que la cruz de Cristo va siempre al frente. Aunque a veces el cristiano olvida que está en una guerra, o parece que no se da cuenta, pero debe ser un soldado que está en activo, de guardia continuamente, de día y de noche. No puede permitirse bajar la guardia. El enemigo está por todos lados a su alrededor. Bajar la guardia un solo momento implica perecer. Debe estar alerta todo el tiempo. Su cuerpo, su salud, habilidades y tiempo, todo lo que es, pertenecen al servicio de Dios. Tan pronto como un soldado se enlista en un ejército al mando de un general, deja sus asuntos y solo piensa en la guerra. Un soldado es un hombre que está entregado, que está comprometido con una causa y por eso no debe enredarse en actividades ajenas ni en las preocupaciones de la vida diaria. Si un soldado se dedicara a un negocio adicional, uno que acaparara su interés y absorbiera su tiempo, de modo que se enredara en él, no sería capaz de entregarse realmente a la misión que se le asignó por el general que lo llamó al servicio. Pero Pablo no está diciendo que los cristianos deben mantenerse al margen de los asuntos de esta vida. Todo cristiano tiene un deber que cumplir en los asuntos de esta vida, pero al hacerlo no debe enredarse en ellos. Estos asuntos, son medios para vivir honestamente y que no necesite pues de nadie, pero no deben convertirse en sus fines. Si permite que lo enreden, perderá el estado de alerta y concentración que necesita. Pero él debe cumplir las responsabilidades que tiene con su familia, con su trabajo, con la sociedad también. Tiene que ser un ejemplo también en eso. Dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Un soldado tiene que renunciar a muchas cosas. Algunas cosas de estas son cosas malas, vicios, el orgullo, el querer salirse con la suya, en hacer su voluntad,
Algunas cosas son buenas, su trabajo, su familia, su hogar. Sin embargo, si un soldado no está dispuesto a renunciar a estas cosas, no es realmente un buen soldado. Un buen soldado no permite que los asuntos terrenales lo desvíen o lo desanimen de su servicio a Cristo. Renuncia a ellos. Su único objetivo es agradar al que lo reclutó. Pero el soldado es llamado y capacitado por el general que lo proveerá de todo lo que necesite. Tampoco está luchando solo. Ningún ejército puede funcionar con un solo soldado. Dios nos puso en su iglesia y ha dado dones a los que están a nuestro alrededor, a nuestros hermanos en Cristo. Cada uno y todos tenemos una función que desempeñar. Cada persona es necesaria. La misión de Timoteo era formar un grupo de soldados fieles que estuvieran con él a su lado a favor de la causa del Evangelio. A veces el orgullo nos impide trabajar con otros. Al enemigo le agrada ver a un creyente luchando solo. Es más fácil derrotar a uno solo, a un solo creyente sobrecargado de trabajo, que a uno que tenga comunión y apoyo de sus hermanos, de quienes recibe aliento y ayuda. Por eso nos puso en una iglesia. Timoteo también debe ser como un atleta. Es el versículo 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, un ministro es semejante a un atleta en una competencia. En aquel tiempo, era el tiempo de los Juegos Olímpicos, el premio era una corona de laurel que se daba únicamente al vencedor. No había segundos y terceros lugares, solamente importaba el primero. Sería el equivalente de una medalla de oro olímpica en nuestros días. Pero el premio no se obtiene si no se obedecen las reglas de la competencia. Hace relativamente poco hubo un atleta que sorprendió al mundo por su velocidad, pero fue descalificado porque había tomado esteroides anabólicos, lo que estaba prohibido por las reglas. La vida cristiana en la palabra es comparada con una carrera, pero no para competir cristiano contra cristiano, sino para hacernos ver la necesidad que hay en la autodisciplina, en el entrenamiento. Dice en 1 Corintios 9, 24 a 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. También sirve para que entendamos la necesidad de dejar a un lado todo aquello que nos impida correr
teniendo siempre cuidado de guardar las reglas. En Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Las reglas con las que hay que correr esta carrera de la vida cristiana, tanto para ministros como para cualquier cristiano, son las reglas establecidas por Dios. Correr legítimamente o legalmente, obedeciendo los mandamientos de Dios, es imposible para la carne, pero Dios envió a su Espíritu Santo a morar en nosotros, lo que hace posible vivir bajo la ley del Espíritu para vivir en Cristo. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las reglas son estudiar y obedecer fielmente la palabra de Dios, vivir como un auténtico discípulo de Cristo, predicar y enseñar la verdad en amor y ejercitarse en la autodisciplina. Competir de acuerdo a las reglas es hacer que nuestra vida sea congruente con lo que decimos creer. Esa medalla de oro o esa corona nos será entregada una vez que termine la competencia, una vez que lleguemos a la eternidad. Dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La medida de nuestro amor por Cristo se nota por la perseverancia en las dificultades y tribulaciones, y la recompensa es la vida eterna. Dice Apocalipsis 2, 10 y 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Timoteo debe ser como un labrador. Es el versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Otra imagen que usa Pablo para ilustrar a un ministro es la de un labrador. Esta ilustración señala hacia un trabajo arduo y constante. Un labrador trabaja intensamente para tener una buena labranza, especialmente cuando se ha sembrado poco. Debe ser perseverante en su trabajo. No importa si la tierra es mala y el clima difícil. Quien ha puesto sus manos en el arado no debe voltear hacia atrás. Los labradores primero trabajan y después participan de los frutos. De la misma manera, los que sirven al Señor
deben trabajar duro primero. La vida del labrador, contrario al caso del soldado y del atleta, es una vida que no tiene ninguna emoción, ya sea de peligro o de aplausos. Es una vida que se caracteriza por la constancia. El mejor labrador no es una celebridad, solo sigue trabajando duro. Si queremos tener un buen rendimiento en nuestra relación con Cristo, debemos perseverar. La Biblia dice que el perezoso nunca podrá ser un buen labrador. Y tú puedes perder la buena cosecha si dejas pasar el tiempo de sembrar o si permites que tus campos sean invadidos por toda clase de plagas y animales que echan a perder tu trabajo. Dice el libro de Cantares 2:15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. El trabajador de la viña de Dios se esfuerza al máximo en la tarea que se le ha encomendado. Y entonces será el primero en participar del fruto de su trabajo. ¿Cómo? Su fe, su propia fe se verá fortalecida. Se renovará su esperanza y se profundizará su amor por Cristo. Se avivará la llama de su don. Y además verá en la vida de los demás cómo crece ese fruto del Espíritu. Un ministro debe trabajar incansablemente en el campo del ministerio. Su trabajo es de gran importancia para Cristo, y la mies es mucha y los obreros pocos. Trabajará duro y esperará pacientemente por el fruto que llegará pues cuando llegue el tiempo de cosechar. Versículo 7, termina Pablo diciendo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces Pablo está usando ilustraciones para describir la vida cristiana y el ministerio pastoral. Después de estas primeras 4 ilustraciones, exhorta a Timoteo a meditar y reflexionar sobre lo que acaba de decir. Leer la carta no era suficiente, y para nosotros tampoco. Leer la carta no es suficiente. Necesitaba masticar, tragar y digerir la sana doctrina que estaba leyendo. Tenía para hacerlo el Espíritu que moraba en él, tal como Cristo lo prometió. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces existen 2 procesos que el Señor usa con las enseñanzas que nos da. Por un lado, debemos considerar lo que Dios nos dice, escudriñar sus enseñanzas, buscarlas, analizarlas con cuidado, meditarlas. Y por otro lado, Dios promete darnos el entendimiento para comprender de una manera espiritual y práctica lo que hemos recibido con la ayuda del Espíritu Santo. Muchos creyentes no toman el camino del entendimiento, menosprecian la Escritura con una actitud superficial hacia las enseñanzas, y esto les impide tener el entendimiento del Señor.
La obra del reino de Dios, es un esfuerzo de equipo. Se requiere del enfoque y la disciplina del soldado, de la obediencia del atleta y del arduo trabajo del labrador. Timoteo no es el único cristiano, ni el único ministro que corre el peligro de sentirse desanimado y entristecido por la frialdad y apatía de sus amigos y por la hostilidad y el desprecio de sus enemigos, que sean abiertos o encubiertos. Todos necesitamos que se nos recuerde que aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Todos a veces tendemos a quejarnos porque anhelamos un descanso, queremos descansar y no lo tenemos aquí. Pero queremos un descanso del trabajo, un descanso de la tentación y un descanso del pecado. Ese reposo es el premio que nos espera, pero no podemos tenerlo aquí. Lo recibiremos al final, cuando haya acabado la guerra y Jesucristo sea el claro vencedor. Lo tendremos cuando haya acabado la carrera y hayamos cruzado la meta. Tendremos el descanso cuando haya llegado la cosecha y se haya cosechado el fruto para Cristo. Pero necesitamos seguir las reglas del autocontrol, el sacrificio y el arduo trabajo. Esa es la vida cristiana.